Hola, hola, bienvenidos a Cable Abierto, sexto programa. Estamos agradecidos que nos acompañen una vez más por la pantalla del 8 TV y por supuesto congratulados de estar aquí por esta pantalla amiga con este programa, como decimos, una ventana a la comunidad. Ahí está. El sexto programa y ya cumplimos un mes de emisión, así que les agradecemos a todos aquellos que nos han ido eligiendo, los que se han sumado martes a martes, porque algunos se han enterado un poco más tarde que estamos al aire, así que, y algunos que también nos ven en las repeticiones de las 13 horas, así que de los miércoles a las 13 horas. Así que a todos los que nos acompañan todas las noches a sacar la pantalla de Cablevisión, muchas gracias y gracias también a los auspiciantes que nos han acompañado durante este mes. Y como siempre tenemos un eje temático que pasamos a explicar. Pienso yo que de alguna manera siguiendo con los ejes temáticos que venimos desarrollando. Como hemos dicho en los programas anteriores, no agotamos un eje en un programa, sino que seguramente lo vamos a retomar en otras ocasiones. Son unos lineamientos, son guías que nos permiten elegir los contenidos para cada martes. En este caso, la historia. La historia, por un lado, desde lo que tiene que ver con los hechos históricos de nuestro país, de Argentina, y también la historia de nuestra localidad, que va a estar atravesada en este caso por la actividad teatral. Todos sabemos que la historia justamente es el estudio de lo que pasó, de lo que ya pasó, de los hechos de nuestro pasado y que configuran de una manera u otra nuestro presente y nos permite también entender el presente. Así que la historia va a guiar el programa de hoy. Vamos a tener notas que tienen que ver justamente con la cercanía del próximo 25 de mayo, el domingo que viene. Y también vamos a tener invitados que nos van a ayudar a pensar un poquito en el origen de la actividad teatral en nuestra ciudad, que tiene que ver mucho por supuesto, con la historia de nuestra localidad. Y además, yo me quiero remontar a 104 años atrás, cuando se colocaba la estaca en el kilómetro 23 de la vía y donde comenzaba a pergeñarse en ese momento un asentamiento, después la villa, el pueblo y la ciudad de Larroque. Esa Larroque que hoy, presto a cumplir 105 años de vida, que no son pocos, por supuesto, y que de alguna manera uno empieza a escarbar y a recuperar por ahí datos que tienen que ver precisamente con estos casi 105 años de historia, y empieza a descubrir cosas muy importantes. Como dijo Roberto Romani, en esos abuelos dormidos que nos han dejado su huella, su impronta, en aquellos abuelos que aún siguen y que nos cuentan la historia que ellos vivieron, y los que hoy transitan por la ciudad y que obviamente están escribiendo la historia actual de Larroque. Esa es la historia que queremos rescatar, que queremos revivir, la que pasó, como dijo Janina, para quizás ver cómo estamos y cómo proyectamos hacia el futuro. Es importante ver lo que hicimos, lo que estamos haciendo para ver lo que hacemos. Esa es quizás una parte fundamental de la historia y es lo que vamos a rescatar y es lo que vamos a revivir hoy, una parte de la historia de Larroque. Seguramente lo vamos a retomar más adelante y seguramente le dedicaremos un programa especial cuando llegue el cumpleaños de nuestra ciudad a la parte histórica de Larroque. Yo quiero remarcar algo, porque de esta fecha, hace un par de años atrás, se ha dado una cosa muy peculiar en Larroque y que se han graficado momentos de la historia de Larroque. Creo que ha habido una producción bastante importante, volcados a través de la gráfica, a través de libros. Como hay otros hechos, yo siempre decía, cuando Almeida escribía el Montaraz, iba escribiendo la historia de Larroque. Cuando nos tocó a nosotros escribir el kilómetro 23, escribíamos el acontecer y la historia de Larroque, y eso ha quedado documentado. Y por suerte tenemos una biblioteca donde poder ir a buscar y rescatar esa historia. Y un centro de archivos históricos ahora que rescata justamente todo esto para que no se pierda en el tiempo y quede documentación de todo lo que va sucediendo en nuestra ciudad. Y como decimos siempre, es mucho por hacer, mucho por compartir, y la idea es que lo hagamos todos juntos. Así que les propongo ir a los avances del programa de hoy. Hoy en Cable Abierto hablamos sobre actualidad política con Mónica Gallosa, secretaria de Cultura, Turismo y Deporte de la Municipalidad de Larroque. Recordamos los hechos de la Revolución de Mayo sorteando mitos con la profesora Nora Duarte.
El profesor Julián La Rosa nos ayuda a reflexionar en torno a la enseñanza de la historia en la actualidad. Además, nos visita el grupo Hecho de Máscara para rememorar el origen de la actividad teatral en nuestra ciudad y compartir anécdotas tras bambalinas. También seguimos jugando al ¿Quién es? Todo eso y mucho más hoy en Cable Abierto. Todo eso vamos a tener en el programa de hoy, este sexto programa de Cable Abierto, una ventana a la comunidad, como hemos acordado en ponerle ahí de eslogan a nuestro programa. Tenemos también hoy la continuidad del ¿Quién es? Con la nueva imagen que estrenamos el martes pasado. Qué interesante. Y la vamos a volver a ver para que aquellos que todavía no participaron lo hagan. Y vamos a recordar algunas de las pistas que dimos, ¿no? Y agradecer a quienes están participando asiduamente y en gran número a través de nuestras líneas de comunicación. Que cabe que las recordemos ahora entonces, @cableabierto en Twitter, también desde cableabierto@hotmail.com. Y ahí tienen toda la posibilidad de volver a ver la imagen y de comunicarse, y si no también en facebook.com/cableabierto, que es donde figura la imagen para que la vean. Y es bueno aclarar que esta imagen que estamos viendo, para comunicarse y participar, tiene que hacerlo a través de mensaje privado, porque si no dejan abierta la posibilidad para que otros se enteren. Muy importante que se comuniquen por mensaje privado, y ahí los vamos a ir anotando. Todos aquellos que ya respondieron bien están anotados, y a los que han respondido mal les contestamos enseguida de que no era ese el nombre. Claro. Así que, ¿quién es? ¿Quién crees que es el personaje con el que estamos jugando? Vemos la imagen ahí con un sacón, anteojos. Qué pinta, Una imagen antigua. Dijimos que es un personaje de nuestra localidad, ya obviamente masculino dijimos también. Dimos una pista muy fácil. Dimos una pista, yo creo que fui demasiado generoso, pero en ese sentido voy a dar otra pista que tiene que ver con eso. Porque el apellido de este señor, hay un lugar que tiene el apellido de este señor, pero que no está en Larroque, ¿sí? No está en Larroque. Hay otra pista. Esa es otra pista importante. Y la imagen, que no está en Larroque. Algunos de los que nos han respondido a través de las líneas de contacto dicen que por la imagen es bastante fácil de reconocer. Por ahí tiene algunos rasgos que son fáciles de reconocer. Para las personas mayores, seguramente mucho más fácil que para los más jóvenes. Así que para que jueguen en familia pueden preguntar al tío, a la abuela, a la mamá, al papá, que es un personaje muy conocido de nuestra ciudad. Así que seguimos con esta nueva imagen en el ¿Quién es? Y mientras participan, mientras se comunican, comenzamos a disfrutar de la programación del programa de hoy. Y sobre todo con nuestro eje temático del día de hoy. Con nuestro eje temático, la primera nota que vamos a compartir es con la profesora Nora Duarte. Hablamos con Nora sobre los mitos del 25 de mayo. Como todos saben, el próximo domingo se cumple un nuevo aniversario de la Revolución de 1810 y tratamos de recopilar aquellos mitos, aquellas cosas que nos enseñaron a la mayoría durante la primaria, lo que aparecía en las revistas escolares en esa época, las figuritas y todos los mitos que giran en torno al 25 de mayo y que todos hemos aprendido de una manera u otra, para que Nora nos explique un poco, nos cuente qué tienen de verdad y qué no, que fueron por ahí tergiversados con el transcurso de los años y qué no. Así que compartimos esta interesante nota con Nora Duarte sobre el 25 de mayo. ¿Cómo se convocó a los vecinos para que concurrieran al Cabildo Abierto del 22 de mayo? Bueno, la convocatoria se hizo a través de invitaciones, como era lo común. Primero sería conveniente ver qué fue el Cabildo Abierto. El Cabildo era la institución municipal de la época de la colonia española. Y cuando había alguna medida importante, alguna decisión importante que tomarse, convocaba a los vecinos. En este caso se hicieron 450 invitaciones, fueron bastante apuradas, de un día para el otro había que repartirlos, así que no se lograron repartir todas. De las que se repartieron, se hicieron 600, se repartieron 450 y asistieron 252 personas. ¿Qué rol jugó en la revolución la jabonería de Vieites? Vieites y Rodríguez Peña eran los dueños de esta empresa, era una fábrica de jabones. Y se constituyó ese lugar para reunirse en secreto algunos de los que después vamos a conocer como los patriotas, que la jabonería hoy no existe más, estaría en el medio de una de las avenidas al costado de la 9 de Julio en Buenos Aires.
En ese lugar se reunían Castelli, que era el más combativo, Vieites, Rodríguez Peña. También asistía a veces Saavedra, aunque Saavedra no era demasiado partidario de las discusiones demasiado fuertes, y Mariano Moreno, entre otros. Ahí fue donde se empezó a entretejer esto de qué hacer para hacer cambiar la situación ante los sucesos de España. ¿Cuál fue el papel que desempeñaron French y Beruti? French y Beruti eran dos jóvenes, hijos de comerciantes, con buena posición económica. Uno era abogado, el otro se lo considera el primer cartero de Buenos Aires, y después se había dedicado al comercio junto con su familia. Habían armado en esos días de mayo un grupo que se lo conoce como los chisperos. Eran algo así como los activistas políticos, los que van a hacer agitación popular. Precisamente el día 21 de mayo son ellos los que van frente al Cabildo con un grupo armado de jóvenes del comercio a pedirla y a exigir al virrey, que no se decidía, la reunión del Cabildo abierto. Y es lo que finalmente lo decide al virrey. ¿Cuáles eran los colores de las cintas que se distribuyeron en la plaza? Bueno, eso es polémica siempre, digamos. Indudablemente no eran cintas celestes y blancas que correspondan a la bandera de Belgrano. Sí pueden haber sido cintas blancas que representaban lo nuevo, la revolución, digamos, o pueden haber sido cintas celestes que representaban a la familia de los reyes de España, los Borbones, o pueden haber sido cintas rojas que representaban a España, porque la revolución se hizo a nombre del rey y de España al principio. Ahora, lo que más coinciden en la actualidad los historiadores es que las cintas, más allá del color, fue como un distintivo que se le puso a la plaza el 25 a los que eran partidarios de hacer un cambio y de sacar al virrey del poder. Eso sí, como para decir, este es nuestro, este no lo es, este está de nuestro lado y este no. ¿Fue un fenómeno solo porteño o de todo el virreinato? La revolución fue un fenómeno en los primeros días porteño. Si bien las noticias de que se había constituido llegaron a los distintos cabildos de todo el virreinato, y algunos cabildos, como el de Gualeguay, por ejemplo, o el de Concepción del Uruguay, fueron de los primeros que le mandaron su apoyo a la Junta, como festividad se hizo al principio en Buenos Aires. Ahora, a medida que la noticia iba llegando, en distintos lugares se hicieron expresiones de alegría o de adhesión, pero en otros lugares no, porque no estuvieron de acuerdo, como en Córdoba, por ejemplo. Va a pasar bastante tiempo en que el 25 se constituya como una fiesta nacional. Y curiosamente, el que la historia oficial después muestra como el que estuvo más en contra de la Revolución de Mayo, que fue Juan Manuel de Rosas, es el que más festejos y cosas provoca para el 25 de mayo, en 1835, por ejemplo, 36. ¿El 25 de mayo llovió o no llovió? Hay documentos que dicen que sí, entre otros hay una nota en el Cabildo, que yo tuve oportunidad de verla, de un señor que estaba invitado al Cabildo abierto del 22 de mayo y no pudo asistir. Entonces se presentó el 23 y le dijeron que ya había llegado tarde, que le había sido la reunión el día antes y ya estaba la votación y el escrutinio cerrado. Y este señor había mandado una nota de disculpa, y en esa nota alude que no asiste esos días por el gran lodazal que había y la llovizna persistente, cosa común porque podía ser una sudestada tan común en mayo, a fines de mayo. Ahora porque pareciera como que el tiempo ha cambiado un poco y esto está cada vez más lejos, en junio, julio. En aquella época hay varias crónicas, inclusive para las invasiones inglesas, en que también estaba lloviendo. ¿Por qué se celebra el 25 de mayo como origen de la patria? Porque fue la primera tentativa de querer tomar el destino de los habitantes de América en sus manos. Fue como un grito de libertad. En realidad era poner en práctica una de las nuevas ideas de la Ilustración en Europa en el siglo XVIII, de que el poder radica en el pueblo, no en el rey. Entonces, si el poder está en el pueblo y en ese momento el rey ha sido destituido por Napoleón y está preso, o sea, el rey está ausente, el poder, la soberanía que tiene el rey la tiene porque la ha delegado el pueblo. Si el rey no está, la soberanía vuelve al pueblo.
Y eso era lo que sucedía en esa época. El rey Fernando VII estaba preso en Francia, así que la soberanía volvía al pueblo. La discusión mayor y que se presentó en el Cabildo Abierto, interpretada por el obispo Benito Loayriega, era si el pueblo americano era o estaba en un pie de igualdad con el pueblo español. Ahí es donde hay una de las cuestiones del 25 de mayo. Y los criollos, ahí es donde intervienen y dicen, sí señores, nosotros somos tan súbditos de la corona de España como cualquier español de España. Y eso es lo que no le gustó a los españoles. El que se independizaran del pueblo español. No eran subalternos, estaban al mismo nivel. Así que sí, el 25 de mayo es una fiesta patria entonces por excelencia, porque allí es el puntapié, la primera parte. Después las ideas empiezan a surgir. Hay algunos personajes más firmes que otros en cuanto a sus ideas. La idea de independencia, la idea que cristaliza es con la llegada de San Martín. San Martín es el que le da esa vueltita que faltaba para decir, bueno, ¿nos independizamos o no? Era todo o nada. Pero con la llegada de San Martín estaba la posibilidad de armar un buen ejército para pelear. Antes habían sido corajudos nada más, y se avecinaba una pelea importante, una lucha importante para defender esos principios que empezaron a meterse entre la gente también en aquella época. ¿Qué papel juega la constitución de mitos en la enseñanza de la historia? Para enseñar historia argentina a nivel primario, con las capacidades que desarrollan los niños, es importante que el objetivo de la enseñanza de la historia sea el incentivar en el niño lo que es la nacionalidad, lo que es el sentimiento de patria. Por eso la historia en la escuela primaria siempre gira en torno al festejo de las fechas patrias. Pero el niño es el que participa en esos festejos, se recrea la historia jugando, actuando. Entonces cuando el chico llega a la secundaria, donde ya viene con otras capacidades y debe desarrollar otras capacidades además, es más capaz de empezar a entender los procesos, a empezar a entender conceptos. El niño de primaria necesita más la práctica, por eso el mito es importantísimo. Esto de que llovía el 25 de mayo hace mejor las cosas, y más si uno describe cómo era la ciudad en esa época, donde las calles eran todas de barro, donde el río de la Plata crecía muy rápidamente, donde había una humedad enorme. Entonces más parece sacrificio e importancia el haber asistido a las reuniones, el haber estado en la plaza afuera, las mujeres con los vestidos largos que se los embarraban enteros. Los mitos son importantes. Los chicos cuando entran a la secundaria a veces dicen, bueno, pero al final es mentira lo que nos contaron. No, no es mentira. Ahora, con la edad que tienen, es necesario ver la historia ya desde otro punto de vista. Pero aquello que vieron en primaria les sirve y de mucho. Uno quiere hablar en el secundario de grupos sociales y les decía a los chicos, ¿te acordás cuando te disfrazaban de negrito, que vendía velas, o de la pastelera, o de la dama antigua con el peinetón? Y estamos identificando claramente los grupos sociales que actuaron en esa época. ¿O quién era el que hablaba en el cabildo? El que vestía de levita y de galera. No era el que hablaba, el que estaba afuera, pero ese otro, el aborigen, por ejemplo, era el que también estaba interesado. Estaba fuera del cabildo, pero también estaba interesado. O sea que sí me parece una excelente manera de enseñarle a los niños la historia. Le agradecemos a Nora por esta nota, por esta entrevista que hicimos con ella. Estamos luciendo la escarapela en este martes 20 de mayo, justamente en la semana de mayo. Y ahí Nora nos sintetizaba un poco todo lo que sucedió, estos personajes destacados de la época, y sin duda nos ayudaba a recordar lo que hicieron los héroes de mayo por nuestra patria. Ahora vamos a compartir la nota política del día. En otro lugar de la tera está Luis, con la licenciada Mónica Gallosa, secretaria de Cultura, Turismo y Deporte de nuestra municipalidad. Vamos entonces con Luis y la nota política de este martes. Gracias, Janina. Efectivamente estamos con la directora de Cultura, Deportes y Turismo, Mónica Gallosa, la primera dama, la primera mujer que se sienta en este sillón. Sí, han venido todos varones, ¿eh? No es una cuestión preparada, ¿no? Se han dado así las ocasiones. El género tira. El género tira. Mónica, muchas gracias ¿Qué tal? por ¿Cómo venir. están? Buenas noches a todos. Hablando de, bueno, nos vamos a hacer una puja entre
sexo femenino, masculino, pero digo, sos la mujer del intendente, sos una mujer pública. ¿Cómo preferís que te llamen por Mónica Gallosa, Mónica Riganti, Mónica de...? Mónica. Mónica. Sí. ¿Viste? Porque y cuando me presento, me tengo que presentar formalmente en alguna gestión, digo Mónica Gallosa. Nunca digo Mónica Riganti. ¿Y cómo...? A ver, más allá de ser la señora del intendente, la esposa, digamos, esta cuestión de género, ¿cómo te ha costado? Si bien hoy tenemos una presidenta, hay muchas mujeres en política, ¿te ha costado, no? ¿Cómo te ha resultado? Bueno, convengamos que el hecho de que el intendente sea mi marido, o sea, no tengo esa puja de intereses entre género femenino y masculino, obviamente. Estamos de igual a igual. Y en términos en otros lugares, no, vos sabés que no puedo decir que me haya costado para nada, ni siquiera en deportes, donde predomina el género masculino, por ejemplo, la mayoría de los directores o secretarios son varones, y sin embargo, al contrario, no, para nada. Te digo, nunca ha sido un obstáculo, para nada. Ni ahora ni antes para mí tampoco. De hecho, cuando yo empecé a trabajar en la empresa IBM y tenía 19 años, me tocó ir a trabajar a un departamento que era la única mujer, era la secretaria del gerente y yo, nada más. Así que estaba rodeada de más de 70 varones. Y bueno, el hecho de haber hecho la carrera dentro de IBM también me llevó a que yo estuviera al mando de varones, que eran mucho más grandes que yo en edad también. Y nunca me costó, o sea, para nada. Creo que el liderazgo estaba legitimado por la acción, legitimado por la forma de conducir, o sea, por otras cuestiones, pero nunca fue por eso. No por el género. ¿Y te cambió la vida después de entrar al municipio? Sí, muchísimo, muchísimo, y la verdad que debo decirlo con gratitud, el hecho de que nunca imaginé que me podía cambiar para tan bien la vida. Si bien me trajo complicaciones en algunas cuestiones que las tomo como reglas de juego de la democracia, esta cosa de a veces cuando los que están de la vereda de enfrente o los que quieren criticar, los que no aportan ideas y solo están para cuestionar lo que uno hace, a veces lo hacen de forma agresiva, de una forma ofensiva, y al principio me costó aceptar estas cuestiones, de decir, o sea, está bien que sea una empleada pública, pero no es gratuito tampoco lo que están haciendo de esta manera. ¿Eras de calentarte, digamos, enojarte? Me enojaba para adentro, o sea, me hacía mal, me enfermaba. Me enfermaba en serio, me hacía como quien dice, ese dicho que uno dice, me hacía mal la sangre, ¿no? O sea, y a mí me hacía mal la sangre. Ahora aprendí que eso forma parte de las reglas de este juego político, que como tengo muchas cosas en la cabeza para hacer y muchos proyectos, no me puedo detener en esa crítica estéril, que sé de dónde viene y por qué viene y cómo viene y de quiénes vienen. Así que he hecho todo un aprendizaje con ese tema también de cómo manejar esas cosas para que no influyan en mi estado de ánimo ni en mi productividad, por decirlo así. Así que bueno, lo tomo así, pero al principio me dolía y mucho, y mucho. Mónica, ¿se habla de que vas a ser candidata en 2015? Sí, a mí me encanta, porque eso surgió, que yo ni la leí la nota, claro, de un medio local que sacó, según me dijeron, no sé, como un texto bastante grande, hizo todo un escenario, armó todo un escenario basado en no sé qué, o sea, supongo en suposiciones personales. A mí nunca nadie me había preguntado eso, o sea, me lo empezaron a preguntar los medios a raíz de esa nota. Entonces ahí se empezó a instalar, pero no era porque algo que hubiera surgido desde adentro. Nunca me lo había planteado. Puede haber 3 respuestas, sí, no, no sé. No sé, hoy no sé. O sea, me encanta la política, debo decir que vengo de una generación que lamentablemente en mis años de juventud, yo entré en la universidad en el 76, imagínate qué año, trabajando en una empresa multinacional, con lo que significaba también en esa época esta cuestión. Y
no tuve la posibilidad de desarrollar mi faceta política o mi faceta de gustarme la política por esa razón, porque estaba en otro contexto. O sea, soy de esa generación de que los que no estaban metidos adentro de política, como muchos que siguieron militando a riesgo de su vida, inclusive lo hicieron, yo me mantuve al margen de eso porque no sentí que estuviera en el campo de propicio, amén de que no tenía tiempo. O sea, trabajaba... ¿No se te dio la oportunidad? No se me dio, laburaba 9 horas por día, tenía que viajar 2 horas para ir y volver de la facultad y estudiaba hasta las 11:30 de la noche, o sea que no me daban los tiempos para tampoco dedicarme a eso. Pero bueno, desde la aparición de Néstor Kirchner básicamente, que me empecé a involucrar en leer más específicamente artículos que tengan que ver con la política, involucrarme más en entender las medidas, en el porqué de las cosas que producen transformaciones a través de la política. Creo que Néstor Kirchner fue un gran despertar para todos, claro, para todos los que en su momento no seguimos con esa militancia en los años de juventud por X razones, y me empezó a entusiasmar. Y está bueno que sea así, porque se dio también un clima, un contexto político nacional que favoreció a todas estas cosas, más el impulso que él le da a través de su óptica, de la mirada que le empezaba a dar estas cosas. Así que me encantó, nunca pensé que me podía llegar a apasionar tanto. Creo que vino en un momento justo de mi vida también, porque el hecho de que mis hijos ya estuvieran grandes, que ya se fueran de casa, si bien yo muchísimos años trabajé en La Roque para la gente a través de comisiones cooperadoras durante muchos años en la Escuela 93, tanto en la parroquia como asesora de los chicos de quinto, con el grupo parroquial, que tuve más de 70 chicos en ese grupo que tenía yo, siempre estuve participando. No en la política partidaria, pero sí en la política, porque la política nos atraviesa a todos. Obvio. Cada decisión que tomamos es política. Hay políticas deportivas, hay políticas culturales. La cooperadora de una escuela también ejerce la política por las decisiones que toma. Sí, sí. Si tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, que le dé una bolilla a esto o a lo otro, también estamos haciendo política. O sea, la política nos atraviesa como ciudadanos a todos, en todas las esferas directamente. Y la verdad que sentí que me siento muy cómoda en el lugar que estoy, me siento muy cómoda en lo que hago, me encantan los desafíos, porque siempre digo que está bueno esto de superarse, hasta en el trabajo de uno, no conformarse, nunca conformarte, no quedarme, siempre gestionar. Siempre la frase que le digo siempre a los que trabajan conmigo: no hay peor gestión que la que no se intenta. Sí. Entonces, como sea, aunque tal vez capaz que estoy pensando que me van a decir un no, igual la intento, que me lo digan al no, no quiero quedarme con la duda. Pero es apasionante. Yo siempre digo que ojalá hubiera más personas que dejaran este mal concepto que se le fue creando alrededor del término política, esta cosa casi estigmatizada que está en el político, en todos chorros, los políticos, porque se habla de esta manera. Y hay chorros en todos lados, así que... Chorros hay en todos lados, no es ese el punto a lo que voy. A lo que voy es que ojalá que hubieran más personas que tengan ganas de involucrarse en la política, para construir, para mejorar la vida de todos, para estar al servicio del otro. Eso sería fantástico. Sí, fantástico. Mónica, después te quiero preguntar sobre las diversas actividades que estás desarrollando desde tu lugar, pero recién nombraste a tus hijos. Quizás contame por ahí algunas cosas que me pueda contar. El padre intendente, ¿se bancaron que la mujer también que la mamá estuviera también ahí? Sí, no, o sea, en algunas cosas sí, porque bueno, yo siempre estuve ocupada, siempre estuve participando, como te decía, trabajando para otros. Entonces estaban acostumbrados, no era un obstáculo. Y en casa respetamos mucho lo que decide cada uno. O sea, por supuesto que se debatió en mi familia, no queríamos que Raúl fuera intendente, no queríamos, ninguno. Lo charlamos mucho, hubo muchas cenas, los 4 sentados charlando este tema, y almorzando, y lo seguíamos comentando, y bueno, pero nuestros hijos respetan las decisiones nuestras como nosotros respetamos las decisiones de nuestros hijos, así que en ese sentido mi casa es muy democrática. ¿Y cuando volví a casa con Raúl se sigue hablando de la gestión? Sí, absolutamente, todo el tiempo. Todo el tiempo. Hablamos, y a mí las cosas que me quedan pendientes, porque a veces estoy toda la mañana en la municipalidad y no lo veo. No lo veo. Entonces le digo, me olvidé de contarte tal cosa. Y te llamó fulanito, te llamó sultanito, o sea, todo el tiempo.
Es inevitable. Es más, usamos nosotros todos los domingos, yo tengo, gracias a Dios, mis padres vivos, y todos los domingos viajamos a Buenos Aires a almorzar. Cuando yo no tengo trabajo, me voy. Y usamos ese viaje, yo voy leyendo el diario, le voy contando los artículos políticos del periódico, lo comentamos, lo charlamos, qué sé yo, y tomamos mate y escuchamos por ahí algún programa político de televisión, de radio. Pero con tus padres no hablan, porque si no... No, con mi papá no, ni ahí. No, eso... No, con mi papá. ¿Y no. eso qué te dicen allá, estando lejos? Ellos estaban orgullosos de esta claro. cuestión, pero no podemos hablar de política. Debo ser franca, mi casa no está ajena a este clima que hay de que no se puede hablar de política en algunas mesas. En mi casa particular debo decir que no se puede hablar de política porque no peleamos. Claro, se pelea. A ver, ¿por dónde podemos empezar? Porque yo veo por ahí, y que antes me parece no se daba, quizás sea porque sea un punto sensible, el hecho de trabajar con los de la tercera edad, yo creo que hay un movimiento fantástico, ¿no? Que me parece que... Yo te contaré con todos los movimientos, ¿no? Pero bueno, todos los movimientos. Los abuelos que a mí me dan una satisfacción, de hecho, yo voy a la colonia todos los miércoles con los abuelos, o sea, no es un trabajo que delego. Si bien tengo gente divina que trabaja con eso, que rinde perfectamente el perfil que se necesita para trabajar con los abuelos, y que aprovecho para comentar que es Fernanda Lem, que es una de las talleristas que me lo solventa el PAMI, porque el PAMI vino muchas veces a ver nuestra colonia y se quedaron sorprendidos de la forma en que tiene de trabajar, de la continuidad que tiene, que no se corta, del verano arrancamos enseguida con lo otro, que no hacemos ningún parate, los viajes, las competencias, el Abuelos en Acción, o sea, todo el lugar que se le dio a la tercera edad es maravilloso. Y Fernanda, está Zulma Echeavo, que amén de que es concejal, es una persona incondicional en este trabajo. Después está Elsa Romani, lo mismo ella con la voluntad que tiene, porque hay que estar atento con los abuelos. Y se incorporó Silvina Fiorotto este año, que apareció con otras ideas que a los abuelos les gustó, así que es como que siempre estamos para ellos también favoreciendo las cosas. Y me encanta porque ellos vienen, un día una trae una torta, la otra trae el pochoclo, si tenemos cine traen pochoclo, o sea, ellos también se organizan. En este momento están el miércoles viajaron a Córdoba, viajando, ¿no? 56 personas se fueron a una excursión en Embalse, no sé qué número de viaje vamos, pero vamos, no sé, una cantidad enorme de viajes que hemos hecho a través de Turismo Social gestionados con Turismo Nación. Y la verdad que lo pasan fantástico. Y pregunté un dato que yo quería saber. De estos 56 que viajaban, ¿cuántos eran nuevos y cuántos repetían el viaje? Y da exactamente el 50%. Ya viajaron y el otro 50% eran todos nuevos. Qué bien. Así que eso te habla de que sigue siendo motivador. Y va creciendo. Y va creciendo. Qué bien. Nosotros del programa anterior mostramos toda la actividad deportiva. Impresionante. Para los chicos, que más allá del deporte, Chicos de la y no tan salud, chicos. la contención social que eso significa. Tal Que cual. me parece, no recuerdo así, con tanta intensidad y con tanta cantidad de chicos. Impresionante. Te digo que nosotros mismos nos quedamos gratamente sorprendidos de este efecto, esta movilización social que se generó con los chicos y con los jóvenes también. Y con los adultos, porque ese fue otro de los grandes cambios de estos últimos 2 años. A partir de que nosotros logramos ser filial del Centro de Educación Física y tener nuestro propio Centro de Educación Física y poder tener horas del Consejo de Educación, nos permitió traer lo que es el vóley y el handball de forma gratuita. A mí del básquet que ya estaba, porque ese básquet que está dentro del Club Central también pertenece a educación. ¿Tá? Y agregar estas actividades generó una apertura. Gente que no le gustaba de pronto el básquet pudo insertarse a través de estas nuevas oportunidades. Y surgió otra más interesante, el fútbol femenino, que también me sorprendió, y el hockey sobre césped femenino, que había arrancado en su momento en el Club Central. Después no sé por qué razones se fue abandonando y las chicas me vinieron a proponer si podíamos hacer algo desde el municipio. Obviamente que todo lo que tenga que ver con deporte, con cultura, con educación, nunca se le dice que no, a nadie. Y bueno, lo arrancamos con el hockey y fue un boom. Y el otro día las mujeres más grandes del vóley viajaron a un viaje de intercambio a Gualeguay a jugar al vóley. Cosas así, gente que vos ni te imaginás
que a grandes empezaron a hacer un deporte. Ah. Eso es maravilloso. O sea, poder decir eso a mí me da mucha satisfacción. Y hay veces que si el Estado no se pone a la vanguardia... Bueno, convengamos, Vichy, que hoy el club, hoy La Roque tiene 2 clubes, ¿tá? Porque antes, convengamos que el club esportivo no tenía cancha. A partir de nuestras gestiones, el club tiene cancha y llegó a primera con nuestra gestión, ¿no? Llegamos a instalarle, a hacerle un club donde tenga un campo de deportes que pueda desarrollarse. Fíjate que nosotros salimos a competir con una escuela de fútbol municipal para que no existiera una pyme de fútbol de los chicos, como había en el Club Central. Salimos con una intencionalidad, debo decirlo, de decir, ojo, una buena intencionalidad para que el fruto de eso, de esa intención, fuera bueno. La idea era que todos los chicos tuvieran oportunidades de aprender a jugar al fútbol sin tener que pagar una cuota. Eso es lo que se buscaba. Cuando la escuelita de fútbol toma cuerpo, nosotros decimos, los chicos también tienen que pelear por una camiseta. No era casi normal que estuvieran defendiendo una camiseta de un municipio. Tenía que tener la representatividad de un club. Y ahí es donde surge este traspaso de esta escuela municipal a la escuela infantil de fútbol del club esportivo. Y sale también la del Club Central a ser gratuita. Y nosotros desde el municipio le pagamos todos los meses un dinero, un subsidio a los 2 clubes por igual para que sostengan los honorarios de ese profesor que le enseñe fútbol gratuito a los chicos. O sea, fíjate cómo la política nos atraviesa como sociedad en todos sus niveles. Esa es una realidad y lo podemos ver en La Roque. Lo que me da la sensación, Mónica, de estos temas que hablamos, que son algunos que estás a cargo tuyo, que no tienen techo, que han venido creciendo constantemente. Es así, no tienen techo. Y de manera inédita, porque yo no pensamos potencializarlo mucho más cuando tengamos el poli nuevo. Cuando tengamos el poli nuevo, pues esto ya lo estamos pensando, obviamente. Uno no, cuando trabaja en lo político, no puede pensar de acá a un año. Vos tenés que pensar políticas a largo plazo. Cuando tengamos el poli, nuestro CEF, nuestro Centro de Educación Física, va a tener una oficina en el poli, va a funcionar las actividades deportivas allá. Esa es la idea. Acá. Tener concentrado, acá, claro, estamos acá en la tera, tener concentrado todo acá, eso estaría fantástico, con toda la infraestructura que corresponde para hacer buenas actividades deportivas. Y de hecho tenemos que gestionar aún más. Yo sueño con una cancha de básquet de parqué. Siempre se me cae la baba cuando voy a otro lugar y veo y digo, ¿por qué yo la tienen y nosotros no? ¿Y cómo hiciste? ¿Y cómo gestionaste? ¿Y dónde la pediste? ¿Y quién te dio una mano? Yo pregunto todo. Cuando voy a un lugar, le pregunto a todos los que están ahí, ¿cómo hiciste para lograr eso? ¿Sos de ir vos personalmente a gestionar a Paraná, Buenos Aires, donde sea? Sí. Sí, y voy a todas las reuniones. ¿Te hacen pasillar? Sí, pasillo. Forma parte del juego, de las reglas. Está bien. Sí. Aparte es bueno que vaya uno, porque creo que el que propone la gestión, el que tiene el proyecto en la cabeza, la idea, es el que mejor la puede defender. Claro. Es el que mejor yo me acuerdo de una anécdota cuando yo fui a explicar lo que era el Paso Corralito, antes de la donación de Atilio, antes de todo lo que está pasando ahora. Me encontré con una mujer que estaba en un lugar estratégico del ministerio también, y yo quise hablar con ella. Me fui con mi carpetita con las fotos y así, parada, le explicaba, mira esto, acá podés hacer esto. O sea, esta cuestión de la pasión para explicar lo que uno quiere, y eso lo tiene que transmitir uno, no podés mandar a un mandadero, tenés que ir vos. Es así. Hace poco escuché, antes de que viniera el Indio Solari de Gualeguaychú, lo escuché hablar a Raúl por una radio de Gualeguaychú precisamente, y daba pautas claras de la política turística que tiene La Roque, que a pesar de que no es una ciudad, digamos, que se promociona a altos niveles como otras grandes ciudades, y yo lo definía bien al tema, es decir, no queremos esa gente, bueno, hablaba... no vale la pena, recordar lo que él decía, pero efectivamente hay una política clara de turismo, como a veces no pasa en otras ciudades. Bueno, turísticas. te cuento, nosotros elaboramos un plan estratégico turístico hasta el 2020. Es un proyecto que está presentado, aprobado por el Consejo Deliberante, donde hicimos toda una planeación de cómo pensábamos que La Roque vaya. O sea, esta oportunidad que tenemos nosotros, que a veces otras ciudades no las tienen, de que vos podés ir planificando las cosas paso a paso, sin dejarte abrumar, que de pronto, que de hecho fue una de las cosas que le pasó a Gualeguaychú, o sea, el turismo lo pasó por arriba.
Y hoy no sé si tienen capacidad para hacer una marcha atrás y volver a replantearse ciertas cosas. Sí, ¿Hay alguna que el carnaval cosa? es un ámbito familiar? No, o sea, corresponde. hay un montón de cosas que le pasó a Gualeguaychú que fueron las que también nos hicieron meditar a nosotros de que eso no era lo que no queríamos. Tampoco podés promocionar una ciudad cuando vos te falta infraestructura para el turista. O sea, yo no puedo promocionar en exceso un destino o un atractivo, en el caso del Corralito, si yo no lo puedo acompañar con un restaurante, con un hotel, o sea, con lo mínimo. Entonces, esto es algo que tenemos que ir de la mano, lo público con lo privado, porque hay inversiones que pertenecen al sector privado y otras que tienen que ver con lo público. El hecho de embellecer a La Roque, de ponerla linda, de que tenga buenos espacios públicos, bien parquizados, limpios, accesibles y todas estas cuestiones, también tienen que ver con la inversión que tiene que hacer el Estado para acompañar a esos posibles inversores de lo privado en términos turísticos. Bueno, en ese camino vamos. Y también sabíamos que la gente de La Roque era reticente a si realmente quería ser una ciudad turística. Una cosa puede ser una ciudad de paso. Y otra cosa es querer ser una ciudad turística donde ya los actores de la comunidad tienen que... creo que tienen que estar todos en consonancia con ese objetivo, porque si no sería imposible. Como Colón, por ejemplo. ¿Vos te das Como cuenta Colón. que todos están... Como Colón. ¿Pero por qué? Porque Colón también tenía unas cuestiones especiales, o sea, su parte agropecuaria no era tan fuerte, o sea, para ellos fue una salida laboral, una salida de ingreso, o sea, de recursos económicos para la ciudad. Creo que no es el caso de La Roque. La Roque quiere tener una vida pueblerina, creo que ese es nuestro encanto, esa es nuestra fortaleza. Seguir teniendo un horizonte de árboles, que podamos seguir siendo seguros, que eso no sé si lo quiero decir mucho, para que no se entere de afuera. Claro. Queremos seguir siendo una ciudad segura, amigable, en todos los sentidos. Eso no lo cree, la gente de La Roque no lo quiere perder. Por el hecho de decir que te entren, no sé, 500 personas por fin de semana a invertir o a gastar en La Roque. Claro, claro. Eso lo teníamos claro, así que nuestro plan, nosotros tenemos elaborado hace ya más de un par de años un plan estratégico hasta el 2020. Está bien. Mónica, seguro me quedaron muchas cosas. Hace más de 20 minutos que estamos hablando. ¡Ay, no me digas! Me pareció un ratito. Se nos fue el tiempo. No. Acá el yo te agradezco. Encantada, si me querés invitar otra vez. Hay pilas de cosas para contar, hay mucho para hacer. Y yo básicamente quiero agradecer a la gente de La Roque por la confianza que tiene en cada propuesta que largamos. El otro día tuvimos una charla de una nueva capacitación sobre, por ejemplo, el tema bullying que está tan de moda, y estaba tan contenta de ver a tantos docentes, a tantos profesores aprovechando estas capacitaciones, que las traemos para que las puedan hacer acá en La Roque. Y esto es brindar más y mejores herramientas a nuestra gente, a nuestros docentes, a los profesores, de hecho lo vamos a hacer ahora con los papás, o sea, todo lo que podamos hacer para mejorar nuestra vida en comunidad, lo venimos haciendo hace 7 años incansablemente y lo vamos a seguir haciendo. Estamos convencidos que lo vamos a seguir haciendo. Eso no tengo dudas. Bueno, muchas gracias, Mónica. Gracias a vos. A vos. Bueno, volvemos a la planta baja de la Teras y está Janina con más Cable Abierto. Gracias, Luis. Ahora continuamos con la programación de Cable Abierto y seguimos jugando en esta noche, así que vamos a recordar una vez más la imagen con la que estamos jugando al quién es esta imagen de este personaje local. Dijimos algunas pistas. Luis adelantaba que su apellido también está en otro lugar que no es específicamente nuestra ciudad. Es un personaje masculino que ha tenido una vinculación a diferentes campos en nuestra ciudad, a diferentes aspectos. Se puede decir que también tuvo que ver con lo deportivo. ¿Y quién es? Esa es la pregunta, ese es el juego con el que estamos jugando acá en Cable Abierto. @Cable Abierto para comunicarte desde Twitter, facebook.com/cableabierto, y si no, cableabierto@hotmail.com. Todos los que están participando, que respondieron correctamente, ya están anotados y van a ser parte justamente del sorteo de fin de mes. Continuamos ahora con la programación, en este caso con la segunda nota vinculada a la historia. Hablamos con el profesor Julián La Rosa, que también es profesor de historia, y nos ayudó un poquito, mejor dicho, a pensar cómo se está enseñando la historia actualmente, qué es lo que aprenden los chicos, de qué manera se encara la enseñanza de los hechos históricos en nuestra localidad hoy. Hablamos con Julián y compartimos la nota.
¿Qué historia se está enseñando actualmente a los chicos? Y todavía por ahí hay algunos programas que están un poco anticuados, que hay que buscar la manera de, por ahí de renovarlos. Y también hay que hacer una división en lo que es la escuela secundaria común y lo que es la escuela secundaria de adultos. La escuela secundaria común se da obviamente los primeros años lo que es la historia antigua, específicamente más en primero, lo que es historia de los griegos, de los romanos, cómo fue la evolución del mundo. Ya el segundo y tercero, una mezcla de historia americana con historia argentina. Y ya en los cursos superiores, que por ejemplo en el caso de la técnica es hasta cuarto solamente tenemos historia, que se da, se llama lo que es historia argentina e historia mundial. Y todo esto responde a una selección de contenidos que después en el momento de trasladarlo a los chicos, ¿cómo es que se explican? Y bueno, lo que pasa es que por ahí, también, si bien hay un avance en lo que es la incorporación de los TICs, la única inconveniente o problemática es que por ahí no está al acceso a todos, o todavía no ha llegado a todos, y por ahí algunos docentes por ahí no hemos tenido la posibilidad de realizar cursos para medianamente estar a la altura de la circunstancia y equiparar el nivel de los alumnos, que también por ahí yo creo que está bien la utilización de los TIC, pero habría que corregir un poco cómo se implementa y si todos pueden tener acceso a los TICs. Sin duda, alguna de las cuestiones por la cual por ahí la historia es mal vista desde la óptica de los chicos es esto de recurrir a la memoria y a los aspectos justamente de recordar exactamente fechas, acontecimientos, nombres. ¿Cómo se está enseñando hoy, al menos desde tu experiencia? Bueno, yo todavía, se puede decir, soy la última saga de lo que era la educación conductivista, positivista. Igual yo siempre cuando hablábamos de fecha digo, bueno chicos, si ustedes no saben exactamente la fecha, manéjense con siglos, que también ese es otro problema, porque por ahí los chicos no se adecúan, no saben muy bien cómo es el sistema de los siglos, y por eso yo a veces en algún momento les pongo como ejemplo, digo, descubrimiento de América 1492 del siglo XV, como para que se vayan adaptando, porque muchas veces, un ejemplo, yo cuando estaba haciendo la práctica en Gualeguaychú, en Guadalupe, dice, ¿por qué me puso regular, profesor, si yo puse bien el hecho? No, pero me pone 1914, que era sobre la Primera Guerra Mundial, puso 1814. Digo, decir que me agarraste, que soy bueno, entre comillas, o si no, yo te lo había puesto mal, porque si vos hubiese puesto yo siglo XIX, estaba bien, o siglo XX, en ese momento, estaba bien. Vos hablabas de que ahora en los últimos años se implementa la enseñanza con prioridad de la historia argentina y sin duda se ha incorporado en la bibliografía un montón de datos que tienen que ver con la historia más contemporánea. ¿Cómo hoy se trabaja con los chicos justamente con los últimos años de historia de Argentina? Lo que pasa es que supuestamente las planificaciones se tendría que llegar hasta la actualidad, pero muchas veces por lo que son los inconvenientes por ahí con los paros o por ahí con lo que son la jornada institucional, que es donde se diagrama cómo va a ser el manejo de la institución durante el transcurso del año, es por ahí complicado llegar a lo que es la actualidad. Con suerte se puede llegar a lo que es, dependiendo también la carga horaria, por ahí la etapa del que fue el peronismo, y por ahí se puede haciendo un poco estirar hasta lo que fue la etapa de la dictadura. Es complejo tratar de llegar hasta la actualidad. Y que en este sentido, cuando se cuentan justamente los hechos, se tratan desde tu posición como docente, de transmitir a los chicos lo que sucedió, ¿qué se pretende que ellos aprendan de todo esto? ¿Qué rol tengan en el aprendizaje? Por lo menos, para mi punto de vista, yo creo que, o lo que yo busco es que sepan el hecho, por qué se dio, qué antecedente y qué causa tiene lo que fueron los distintos hechos y qué consecuencias. Por ahí a veces ampliar el espectro a distintas etapas o distintas capas de la historia es complicado, pues eso llevaría más tiempo y por ahí a veces la carga horaria no alcanza como para cubrir todas las expectativas. ¿Y qué rol crees vos que cumple justamente la formación de los docentes de historia en este sentido? Bueno, yo como te había dicho anteriormente, yo soy
uno de la última etapa de la educación antigua, de los planes 68, si bien a partir de finales de 1999, lo que es el siglo XXI, hubo alguna adecuación, alguna mezcla, o sea, algunos temas europeos se han concentrado y han surgido lo que son las materias pedagógicas, y eso ha cambiado un poco lo que es la estructura del conocimiento histórico. Y los chicos, desde tu experiencia, ¿cómo los chicos hoy reaccionan ante la enseñanza justamente de la historia contemporánea? Yo creo que es más complicado cuando se habla de historia argentina, porque como yo te decía, por ahí a veces cuando uno habla de la historia o narra lo que es la historia de tu país, por más que digan que el historiador o el profesor de historia tiene que ser una persona objetiva, no existe. El historiador, por más que tenga conocimiento, sepa todo lo que es la historia, es una persona que se mueve a veces por distintos intereses e ideología, y algunos temas lo va a dar de una manera por ahí un poco más explayado, sino por ahí muy laxa, y es complicado, porque cuando la historia vos la tomás con pasión, te hace perder la objetividad. Es más fácil, la verdad, lo que es historia europea que por historia americana, o en particular historia argentina. ¿Y vos qué puedes percibir en los chicos, en tus alumnos, en las diferentes instituciones a las que trabajás? Como te decía, ¿cómo reaccionan ante estudiar algún hecho histórico más o menos reciente, como la dictadura, por ejemplo? Yo creo que por ahí cuando se llega a la dictadura, por ahí bien parece un poco una contradicción, que es complicado dar lo que es la historia argentina. Por ahí, como en los últimos años se ha tratado de abrir las mentes de lo que fue la dictadura a través de lo que es el 24 de marzo, el Día de la Verdad, Justicia y Memoria, y por ahí hay algunos programas educativos, como Canal Encuentro y otro programa, y por ahí lo viven más cerca, por ahí más fácil, por ahí temas más atrás, parece que son más complejos tratar de transmitirlos. Seguramente el rol tuyo como docente y de la mayoría de los docentes y de la educación en general hoy se ve bastante más complicado por el auge de las nuevas tecnologías y la multiplicidad de estímulos que reciben los chicos. Vos, como docente de historia, nos gustaría que nos dejes una conclusión y una reflexión en torno a por qué es importante que los jóvenes aprendan sobre historia. Yo creo que, basándome en lo que es el concepto de historia, para ver lo que hicimos en el pasado, poder entender lo que relacionado con el presente, y por ahí sonará un poco chauvinista, un poco nacionalista, y tratar de que todos esos conocimientos del pasado y presente proyectar una Argentina mejor, y porque yo siempre escucho lo de afuera es mejor. No, yo no creo que sea tan así, y tratar de buscar la manera de que hablar mejor o de una manera distinta sobre la actualidad argentina. Julián, te agradecemos muchísimo por esta nota. Te vamos a volver a molestar en alguna otra ocasión cuando la historia atraviese el programa de Cable Abierto, así que muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Seguimos en Cable Abierto y estamos en el lugar de los invitados. Como habíamos anticipado, la historia a través del teatro, a través de la parte artística de nuestra ciudad, reflejado hoy en dos integrantes del grupo de teatro Hecho de Máscara, César Rosales, Rubén Schiavo, Rubén Darío Schiavo, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sí. No, al contrario, gracias a ustedes por habernos invitado y poder compartir unos instantes de tu programa, de vuestro programa, que ya lleva unas ediciones y hay unos muy buenos comentarios, así que nos sentimos honrados de estar acá con ustedes. Bueno, muchas gracias. Hablando de historia, ¿cuándo y cómo arranca la historia de Hecho de Máscara? Bueno, la historia de Hecho de Máscara arranca en el año 2001, por iniciativa mía y de Sergio, en hacer algo de teatro. Sergio Knetemann, exacto. Y bueno, y los dos como actores, y necesitábamos un director, y lo buscamos a Pablo Llanero, que estuvo dirigiéndonos cuando empezamos con el acompañamiento, en el 2001. Sí. Y bueno, después de ahí, una serie
interrumpida, porque no fue ininterrumpida, de puestas en escenas que, bueno, sí, muy lindas y motivadas. De hecho, el acompañamiento fue una obra que nos dio muchas activaciones, principalmente a nivel local. Actuamos, no sé, 4 o 5 veces acá, sala llena. Pero esta obra también fuimos pero después cuando ya estábamos. Esta misma obra fuimos también, ¿te acordás? Con el acompañamiento fuimos a Galarza. Sí. Bueno, debutamos en el teatro de Gualeguaychú. Sí, convocado por Socorro Barcia. Ahí fue nuestros inicios de Hecho de Máscara. ¿Y quiénes integran Hecho de Máscara, aparte de ustedes dos, que son los que vinieron acá a poner la cara a la cámara, que se animaron? Y hoy está Sergio Keneteman, la Isa Ronconi, Silvia Recalde, ¿cómo es? Edgardo Tafarel. Y Ricardo también. Ricardo Fiorotto. Y bueno, y después, bueno, otros que se fueron en su momento, se estuvieron también con nosotros, que fue más tuyo, que estuvieron con ustedes más que conmigo. Yo me entré un poco después. Un par de años después. Sí, se han ido por ahí renovando. Lo que pasa es que en las últimas representaciones hemos buscado, o ha dado la casualidad de encontrar obras para 2 intérpretes, y la parte técnica siempre se ha mantenido, ¿no es cierto? Porque es la que, por ahí, la que menos sacrificio en cuanto a los ensayos necesita, ¿no? Porque ellos van en los últimos ensayos, él va sobre el tema de iluminación, así que cuando por ahí lo que más cuesta es la asistencia casi diaria durante la semana, claro, para poner a hacer una apuesta, ¿no? ¿Y cómo es el proceso previo antes de una apuesta? ¿Dónde se juntan? ¿Cuándo se reúnen? ¿Cuántas veces? Y los ensayos por lo general hacemos la casa de Rubén. O sea, porque como se sabe, acá nosotros hay un solo salón y por ahí siempre está ocupado. Y por lo general se pide la última semana, por ahí, para 1 o 2 semanas antes, se pide para poder ensayar un rato, hablar, o sea, por lo menos practicar un poco. Y bueno, yo, por lo que sí, hasta el último momento no puedo ensayar mucho con el tema de iluminación, porque hasta que no estamos en el escenario no puedo ensayar nada. Claro. Por el momento nada más lo miro de afuera cómo ir acomodando y todo eso. ¿Y la selección de las obras? ¿Cuál es el criterio? ¿Tiene algún criterio? No, el criterio no. Es lo que salga y que nos guste, principalmente que nos guste a nosotros, ¿no es cierto? Y pensando en el público y viendo ¿cómo te puedo decir? Lo que a uno le gusta hacer de teatro, que no sea, que deje un mensaje, que nos guste, que nos divierta, que sirva de algo. Por ahí es importante que nos guste a nosotros, y hemos tenido por lo menos el buen gusto de que cada obra que pusimos fueron bien recibidas, la verdad, muy bien recibidas. Bueno, y han sobrepasado las fronteras locales. Sí. Les ha ido muy bien. Sí, nos ha ido muy bien. Sí. Cuéntenos un poquito a ver cómo fue esa parte de la historia. Y bueno, la que más satisfacción nos ha dado es esta última obra que hicimos, que fue 12 Pasos, que está escrita por Sergio Keneteman. Y bueno, con Sergio, con esta obra hemos recorrido casi toda la provincia. Bastante, nos queda poco, la hemos llevado como 23, 24 veces a escena. Hemos andado por Villaguay, Victoria, Concordia, Nogoyá, Diamante, San José, Villa Elisa, Gualeguaychú, Isla del Ibicuí, Villa Paraná. El pueblo de Ibicuí. Y bueno, 2 veces a Mansilla, 2 veces a Paraná, 2 veces a Villa Elisa, San José. La verdad que nos ha dado una de las obras que más satisfacción nos ha dado, ¿no? Rosario del Tala, sí, varios lugares. No, muy lindo. No, y aparte una crítica y una aceptación muy buena, y es algo muy local. Son historias y cuentos. La historia no, pero los cuentos son de acá del terruño, la mayoría, ¿no? Eso justamente, los diálogos y la temática es muy local, y eso genera mucha identificación con el público. Fue una de las cosas que nosotros, cuando la primera vez que fuimos a hacerla, era el miedo, era sacarnos el miedo de que qué pasaba si la gente por ahí tomaba como de su localidad la historia, los relatos. Sí. Y sí, totalmente lo tomaban mucho, más de uno. Nos pasó en Victoria fue que estaba justo la banda de la policía,
y había muchos que estaban atrás nuestro, porque yo estaba en la parte de iluminación y Silvita estaba con nosotros en la parte de sonido, y se escuchaban los relatos de los tipos que estaban al lado nuestro, diciendo, mirá, se parece a tal persona, y yo, ¿cuánto? No sé, nosotros ni idea de dónde era la gente. Y sin embargo, o sea, la historia de acá, y ellos contaban como que era de tal persona de tal lado, así, eran conocidísimos, como que eran ellos, estaban hablando de esas personas. A todos les llegaba. A todos les llegaba. A todos. Era impresionante porque yo salíamos de, no me acuerdo dónde fue, si fue Rosario tal, a dónde me decía, ¿quieren que lo lleve a un boliche como ese que están ustedes hablando? Acá, 4 o 5 cuadras, y uno igualito. Sí. Bien, pero re bien. Y bueno, ¿dónde? Bueno, en Villaliza. En Villaliza que no le dejaron entrar a que no le dejaban entrar a Sergio. Era uno de los actores que tenía que entrar por la parte de donde estaba el público. Entonces tenía que entrar por la puerta principal. Y había gente que no lo dejaba entrar porque pensaba que era un linchera, que no vino a molestar. Un mamón de verdad, pensaba que era un mamón de verdad que querían molestarlo. No lo dejaban entrar, sí. No, pero muy una obra que es propia de la idiosincrasia de los pueblos entrerrianos principalmente, ¿no? Porque ¿quién te dice que no en otras provincias? Pero bueno, nosotros lo que mamamos, lo que vemos es esto de acá y re bien, no, todos te dicen. Seguramente debe haber estado muy bien actuada y muy bien ambientada. Para que la gente les diga esto que, bueno, las anécdotas que están cantando. Sí, bueno, yo peco de modesto, ¿no? Pero bueno, la parte de votación lo dejo para los demás, pero la ambientación, la verdad que nos preocupábamos con Egardo, con todos para ponerla como se merecía, y sí, estaba re bien puesta. Acá fue una apuesta, en La Roque principalmente, fue una buena apuesta porque hubo cosas que no pudimos llevar afuera, pero igualmente estaba bien el boliche, era un boliche de primera, de ruido, pero de primera en cuanto a la apuesta, ¿no es cierto? No, re bien. No, y en la narración, ¿es toda obra de Sergio o han colaborado con algunos diálogos, algunos datos? Sergio. No, todo fue la inventiva de Sergio, la verdad que el trabajo fue de él. La mandó a corregir por el tema del, pongámosle, gramática, por toda esa historia, ¿no es cierto?, para que sea, y que la mandó a corregir nada más, y recibió algunos consejos, pero Sergio se mantuvo, principalmente su cuestión en lo que era de fondo la historia, ¿no es cierto?, y no, fue todo mérito de él, todo mérito de Sergio, la verdad que un trabajo espectacular. Muy bueno porque pudo plasmar lo que ha vivido acá, lo que él vivió en San Salvador, donde él estuvo Sí, por ahí, por el norte. Claro, sí, y él, principalmente habló de un boliche, la historia esta era un boliche que verdaderamente lo tiran abajo, y era la terminal de todos los borrachos consuetudinarios del pueblo, ¿no es cierto? Y dice que cuando lo tiraron abajo, que ya no estaba más, los borrachos venían, compraban la botellita o el cosito, el tetra de vino, y se iban se quedaban en el lugar donde estaban, porque ya no había nada, pero ese era el lugar de ellos, y ahí estaban, y bueno, y Sergio lo trajo acá, ¿no? Y la historia termina así, con el boliche de ruido, no, pero muy bien, la verdad que muy linda la historia, muy buena. ¿Y en qué están ahora? Y ahora estamos a foja cero, la verdad que estamos medio complicados en cuanto, principalmente por el trabajo de Sergio, y Sergio es un integrante importante en la obra por toda esta historia. Sergio maneja todo el tema de gestionar fecha y todas esas historias, y a nosotros nos cuesta, por ahí no hay entre nosotros, entre el grupo, alguien que se dedique a eso, y entonces nos está costando ponerla en otro lado, llevarla a algún lado, ¿viste? Así que, bueno, estamos en una stand-by ahí hasta que a ver si podemos. Es cuestión de organizarnos más, todo va por ahí, justo también pasa que por ahí una fecha uno no puede o cosas así, medio como que nos complicamos entre todos, pero claro. Sí, principalmente por ahí nos falta un poquito hoy de organizarnos las fechas. Nada más. Sí. Y también porque cada uno tiene su actividad propia por fuera. Totalmente diferente, todo totalmente diferente. Todo nada. Rubén, un poco la intención del programa de hoy también es rescatar la historia. No solo nos dedicamos a tratar sobre el 25 de mayo que se aproxima, sino también rescatar la historia del teatro, que tiene que ver también con una identidad de nuestra localidad. Y en particularmente a vos, ¿qué recordás de tus inicios en el teatro? Bueno, no, la verdad que es una cosa muy emocionante. Yo acordarme de cuando, principalmente lo que a uno lo entraña, lo lleva más allá de la vocación o de esta historia, de este berretín, de esta bohemia del teatro,
que no me deja mentir Sergio y Vichy, y no me deja mentir César, nosotros tuvimos la figura de Paoli como la figura señera de Paoli, como que fue el que nos metió el bicho del teatro encima, adentro, ¿no? Y bueno, mis inicios fueron así. Yo me acuerdo de Paoli, de los primeros compañeros que tuve en el año 70, cuando yo empecé. Era todo tan lindo, o sea, sigue siendo lindo el teatro, pero esa convivencia, ese estar ensayando Vichy todos los días, era espectacular, era muy lindo, era compartir con todos los compañeros, con todas las amistades, muy lindo. Y bueno, y hacer un teatro clásico, porque Paoli, lamentablemente, porque por ahí uno se perdía algunas cosas, era muy clásico, o era lo de él, o era los escritores clásicos de españoles principalmente. Pero era un teatro, o sea, a nosotros nos gustaba, porque como él lo ayornaba, lo hacía más, un poco más entendible, más entendible para nuestra cultura. Entonces era un teatro lindo, no gustaba cuando vos salías afuera porque te veían todo formal, y toda la movida del teatro no pasaba por el tema de los clásicos. Entonces, pero bueno, acá nosotros, la verdad que tuvimos tantas satisfacciones, y bueno, y el público siempre nos ha respondido, nos ha acompañado un montón. Sí, por lo general siempre tuvimos, o sea, mucho más aceptación a los pueblos chicos que a los pueblos grandes. Sí, las ciudades grandes, en realidad. Sí. Por ese tema de que querían mucho más el clásico, le gusta más el clásico, el teatro así clásico como el de Paoli, que el teatro, el otro que por ahí no gusta tanto. Por ahí nosotros, aparte, lo que se tiene en esta clase de teatro es que se trata de adornar lo más parecido posible a una escena, a una casa, si fuera una obra dentro de un ambiente, una casa así. Se trata de adornarla lo más posible, y hay gente que por ahí, o en otras clases de obra, que no la adornan tanto, una simple silla, mesita y nada más, y listo. Y por ahí lo que se trata todavía de... Lo más real posible. Sí. Lo más real posible. El teatro de Paoli se lleva todavía eso. Sí, no vamos a hablar de la huella que dejó Paoli, obviamente, que nos dejó Paoli a todos, pero yo creo que a esta altura él me parece que nos ha dejado, y permítame involucrarme, a tal punto que yo creo que no podemos vivir sin teatro. Digamos, seguramente vos estuviste muchos años sin hacer teatro y algo te faltaba. Sí, me falta, y nos falta. Pues. Yo decía, le comentaba a César que ayer, antes de ayer, estuvo Sergio hablando conmigo. Y él dice: Rubén, mirá, si yo pudiera dejar el trabajo y vivir del teatro, yo te juro por Dios que lo dejo, pero lamentablemente necesito trabajar, me decía él. Yo no sé si llegaría a ese no, nunca me lo he propuesto, pero el berretín o el bichito del teatro que a vos te ha pasado, vos estás haciendo teatro, no te lo podés sacar de encima, porque aparte uno sube a escena y la obra termina y uno ha hecho bien las cosas, vos tenés la satisfacción del pueblo, el pueblo te acompaña, el público te acompaña, y eso es impagable, esa historia de que te reconozcan, o que después de una actuación te paren y te digan, che, tal cosa, y te comenten, te involucren con el personaje. Yo siempre he sacado la conclusión, después de varios años, de que cuando viene la gente y te dicen, che, lo que hiciste, viste, que te reprochan o te felicitan, realmente porque lograste el personaje. Pero aparte yo digo, esta obra, hemos tenido un montón de anécdotas, pero por ahí hay anécdotas que te han pegado. Esta historia, bueno, era así, el bolichero y el borracho consuetudinario, y después de última el boliche se cae, lo voltean, se lo echan abajo, y ellos van y terminan en la casa del borracho y van a poner ahí el boliche. Y uno de los participantes del público que estaba en la obra dice que estaba, viste, ahí, y bueno, fue y vio la obra, que yo pasaron 4, 5, 6, 7 días, y un día dice, che, estaba en la casa comiendo con la mujer, y estaba una de las integrantes del grupo nuestro, viste, y dice, vos sabés, yo estaba pensando, ¿y se habrán podido juntar ellos dos? ¿No se habrán peleado? Yo te juro pero viste que estaba enroscado. ¿viste? Está como decirle que sos la mamá, le gritó el del público, ¿te acordás? Una vieja historia. Yo me acuerdo en una obra, El Goya, no sé si la viste, Vichy. Bueno, entraba un ladrón a robar la casa, ¿viste? Se robaba los cuadros y qué sé yo, qué sé cuánto. Y bueno, y el ladrón queda implicado porque lo descubren adentro y se esconde dentro de un baúl, qué sé yo, y después arma una historia ahí adentro, ¿viste? Para que no lo atrapen y no sé qué enredos mete. Y en una parte, yo hacía de ladrón y le digo, actuaba César Fiorotto. Y en una parte lo enredo de tal manera la escena
era el libreto, y le digo, lo trato de hijo a César, le digo, hijo mío, y estaba Luciano, mi hijo, no, ese es mi papá, y estaba en la sala. Pero qué bárbaro, qué historia. De hecho, sea de paso, César también participó. Sí, César participó con nosotros, sí, estuvo. No, ¿sabés qué me estoy acordando? Y vamos a terminar porque podemos estar media hora más hablando. Que no solo Paoli, digamos, logró que ustedes, bueno, conformaran un grupo de amigos, fundamentalmente, que se llevaran bien, sino además, yo recuerdo, para Navidad, todos representaban a los Reyes Magos, estaban siempre ustedes ahí. Sí, el otro día estaba mirando Nacimiento en Criollo, que es una obra es una obra escrita por Paoli del nacimiento que se hacía en la fiesta de Navidad. Es claro, y había aquellos 20, 25 personas, el Via Crucis lo tenía ahí también, la cantidad de gente implicada, pero movía principalmente, yo sin ir más lejos, cuando hicimos El Loco de Asís, acá en La Roque, ¿cuántas personas éramos? 30 seguro. Como 30 personas. 30 seguro. Fuimos a Paraná. 30 eran los que estaban actuando, los que estaban arriba del escenario. Después todo el resto que andábamos atrás. Los técnicos atrás. ¿Y aprendiste a hablar italiano o no? Sí, porque la pipa la bestia feroce. Ahí está en turco. Ascaba di Bassan. Ojalá salud. Eso es la obra de Paoli. Penele 41, dijo. Penele 41. ¿Y cuánto digo tiene? Penele 41, Penele. El sargento de regimiento. Sí, el maestro del regimiento. En sainete. Sí, ese, claro, el primero que escribió exactamente cuando estaba en seminario. Sí, y acá vino los personajes, ¿te acordás? Raúl Fiorotto, Ricardito, que Ricardito dice, aparecía con una gallina mensajera, dice. Una gallina mensajera. Esa obra es mortal, esa es mortal. Armando González cuando actuaba eso, estaba fenomenal. Que andaba con la camisa desprendida y los botones y los perdí jugando al truco, estaban en la miseria. Che, esto no sé si es un reportaje, vos perdoname, biche, ¿no? Pero cuando viene dice que trae la gallina mensajera, le dice, ¿y qué decía la gallina mensajera? Que nos mandan un cañón, dice, un cañón, sí, un cañón. ¿Y dónde está el cañón? No, dice, por ahora le mandaron el tornillo, dice que después le van a mandar el resto. Pero qué bárbaro. Sí, bueno. Terminamos. Vamos a terminar porque vamos a estar media hora más. César, Rubén, muchas gracias. A mí me hicieron emocionar realmente, muchas gracias. Bueno, al contrario, no, sentimos orgullosos que nos hayan llamado. Sí, la verdad, muchas gracias por poder, por ahí, que La Roque no se olvide de esto, no por nosotros, sino por lo que ha significado el teatro, lo que significa el teatro y para que el teatro siga siendo... Lo que es el teatro para La Roque, ¿no es cierto? Que gracias a Dios, varios han salido de lo que es el padre Paoli, han salido varios artistas, muchos han seguido pasos de una u otra forma, han seguido alguna que otra cosa. Ya sea de teatro, de radio, televisión, lo que sea, han seguido mucho, algunos pasos. ¿Cómo no? Vamos a volver a dedicar un programa al teatro para seguir compartiendo anécdotas y hacerlo todo el programa dedicado al teatro con otros personajes y seguro con algún otro integrante del grupo que nos animó a venir hoy. Muchas gracias, César, gracias, Rubén, gracias por esta amena charla y por todos los recuerdos que han compartido con nosotros. Estamos cambiando. Estamos haciendo historia. Esta gestión es mucho más que palabras, es dar respuesta a la gente. Municipalidad de La Roque, gestión Riganti. Muy bien, seguimos en Cable Abierto. Yo quiero repasar la imagen, quiero que la gente participe, porque hay un muy lindo premio de Dulces Ideas para el próximo mes, cuando estemos resolviendo esta imagen que usted está viendo del quién es, de quién se trata. Como decía Yanina, vinculado a la actividad deportiva, pero muy vinculado también a la actividad social, en varias instituciones. Yo quiero decir una pista más, ¿puedo? Dígalo. A la salud también. A la salud, claro. Esa es una buena pista. Gente que le tenía miedo, cuidado. Había gente que le tenía miedo. Lo estamos haciendo muy fácil. Tenés razón. Yo lo veía venir y me decía, no, otra vez. Bueno, ahí está, esa es la imagen con su, ¿cómo es que se dice? Pinta habitual, su estampa de esa época, en un club
Ahí la foto es de un club, Sí, según nos han dicho. Un club de nuestra localidad. De un club de nuestra localidad. Yo no sé si él era hincha de ese club, la verdad, pero bueno, no importa porque tampoco vamos a dar el dato porque Vamos sería... a dar todas las pistas ya. No, claro. Bueno, ahí está. Las líneas para participar, la línea de comunicación. Sí, las recordamos una vez más en Twitter @cableabierto, facebook.com/cableabierto y si no cableabierto@hotmail.com. Todas las líneas disponibles para que se comuniquen y jueguen al quién es. Muy bien, últimos minutos del programa, tenemos información para compartir. Sí, comenzó la jornada de fortalecimiento de habilidades sociales en la escuela. Estas jornadas están a cargo de la psicóloga social María Marta Pérez, están organizadas por la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte. Queremos rescatar justamente el desarrollo de estas jornadas, que son para padres y también para docentes, porque tienen que ver con un tema que nosotros tocamos al principio, cuando recién arrancábamos esta edición 2014 de Cable Abierto, que es el acoso escolar, que hoy se está conociendo más como bullying, que la primera jornada sucedió hace unas semanas y contó con una concurrencia muy importante. Más de 60 personas asistieron al primer encuentro, que va a continuar porque van a ser 4 encuentros, así que todos aquellos que por ahí tengan el interés se pueden anotar todavía en la municipalidad. Es importante que los adultos estén al tanto de estos temas, estén alertas también para poder ayudar a los chicos con este tema tan polémico que es el acoso escolar. Del cual no estamos exentos, obviamente, porque se han conocido algunos casos y es por eso que todos tenemos que saber cómo resolver. Se han hablado mucho incluso de establecer algún tipo de protocolo para atender este tipo de ocasiones. Bueno, seguramente porque el tema ha venido creciendo y bueno, bienvenido que en La Roque lo podamos tratar de... Lo retomamos por eso, porque manera. lo habíamos tratado en el primer programa y seguramente lo vamos a volver a tratar en programas siguientes. Ahora vamos a cerrar el eje del día de hoy, que ha sido la historia. Qué importante es que conozcamos los hechos históricos que han hecho a nuestro país y también a nuestra ciudad. En los últimos años se ha destacado justamente esto de revisar el pasado para aprender, para mirarlo desde una perspectiva crítica y tal vez no volver a cometer algunos errores que ya nos ha demostrado la experiencia que justamente son graves. Con la instauración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia se revisó y se pusieron justamente en juzgamiento los delitos que se cometieron durante la última dictadura. Se volvió concreto esta memoria respecto al pasado, a esta etapa oscura de nuestra historia, y sin duda volver a hablar de mayo de 1810 también nos permite valorar todo lo que han realizado aquellos que participaron activamente en la Declaración de la Libertad de nuestro país en 1810, así que qué más importante que darle importancia a rever la historia, tener memoria y poder hacer todo el tiempo lo posible para que lo que nos sucedió no vuelva a repetirse en caso de los momentos más oscuros, y si no, trabajar justamente para forjar la patria día a día, cada uno desde su lugar. Siempre hablamos del interés general, del bien común, cosas que en cierto y determinado momento los que toman decisiones relacionadas con el país, con el futuro, con el futuro de la gente, que no es ni más ni menos el futuro del pueblo y que a veces nos perjudica. Es obviamente, como decía Yani, para rememorar, recordar y no volver a repetir aquellos errores. Pero obviamente que la Argentina tiene muchas cosas positivas, nuestra provincia, nuestra ciudad tiene muchas cosas positivas que debemos rescatar y que en alguna medida se han comentado aquí a lo largo de nuestro programa, porque hay que no solo llevar la escarapela porque sea una costumbre en esta semana de mayo, y sino realmente con el orgullo de sentirla realmente, porque más allá de la oscuridad, más allá de los diferentes matices que se han dado a través de la historia de nuestra Argentina, y rescatar a aquellos que han hasta dejado su vida en 1810, antes y después, y hasta no hace mucho tiempo, tener por ahí la sabiduría y la certeza de saber que amamos profundamente el país, y si todos apelamos al sentido común y al interés general, como decía al principio, podemos quizás tener un mejor presente y un mejor futuro.
Y qué mejor que terminar diciendo que por ahí también vale pensar cuánto nos queda todavía para que esto de la libertad que se consiguió en 1810 sea realmente una libertad en todos sus aspectos y más general y más global, ¿no? Queda mucho por hacer y queda mucho por construir, como decimos siempre en Cable Abierto. Lo mismo vamos a volver a decir el martes que viene cuando nos encontremos. Nos vemos el martes que viene. Gracias.